Mire, es ese icono, BDE, ¿ya? Y ahí usted tiene todos los datos. Le preguntan dólar, tasa, todo tipo de cosas las tiene ahí, ¿ya? Tiene los indicadores diarios, las cuentas nacionales, las series más perdón. ¿Ya? Eso lo tienen que tener siempre. BDE. ¿Cuál profe? BDE. No lo entendí. BDE es la aplicación. BDE. ¿Y para qué eso, profe? Para que sepa todos los datos que cuando uno le pregunta no sabe. Y cuando le pregunten en sorpresa, usted sepa porque usted ¿Servirá para la prueba, no? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sirve para la prueba? Sí, es ese. Sirve para que tenga una buena imagen de BDE móvil. BDE móvil. Bájenlas. Ahí está las series económicas, porque en el fondo es Ese del que tenía. la fuente de información oficial que tenemos en Chile. Por lo tanto, eso de andarse metiendo al diario para buscar cosas, déjelo al resto. Usted es profesional del área, usted se maneja con estas cosas. Si usted se da cuenta, hay indicadores diarios, hay precios, hay tasas de interés. Y ahí usted ve la tasa de interés y ahí aparece en primera línea tasa de política monetaria, la TPM. ¿Cuánto está? 9. 9. Adiós crédito hipotecario. Por lo tanto, el sueño de la casa propia parece que se aleja, ¿me entiendes, no? Y los que tienen deudas en UF, ay. ¿Sí? Pero se supone que muchos de los bancos mantienen las tasas. Profe, ¿cómo se llama la aplicación? BDE. A los que fueron suscritos los. No, es que son dos cosas distintas. Cuando tú tienes un crédito, tu crédito está a una tasa, ¿ya? Pero esa tasa está sobre una moneda. Y la moneda sobre la cual se emiten los créditos es sobre UF. Por lo tanto, que sea un 5% y si va subiendo la UF, va corrigiéndose automáticamente porque es sobre tasa real. Y algunos tienen tasas en pesos. ¿Ya? Por lo tanto, mucha gente hace unos 2 años atrás, cuando estos agoreros que eran los cursos de economía, ¿sí? Estos pesados de siempre que andan diciendo que venía la inflación, que venía la inflación, era el momento para hacer la conversión de deudas a pesos, en UF, dólares, porque con eso fija la base sobre la que se calcula y queda fija la tasa por el periodo. Te van a respetar siempre la tasa. El problema es que la base sobre la que se calcula. Ya, por lo tanto, si usted se da cuenta, aquí tiene serie económica, que es lo que estamos conversando, por eso le pregunto esto. Hay cuentas nacionales, mire, aquí están las series consolidadas. Con eso tiene el dólar observado, el IPC, el PIB, el IMAC, ¿okay? La tasa de desempleo que está en 7,7. Esa tasa es mentirosa. Lo que se cree que va, lo que ya nosotros en economía, ¿no? Conversando de realidad, probablemente va a llegar cargado con esas cosas. Pero lo que debería ocurrir es que tengamos esta inflación. Y esa es la peor posible, porque es inflación sin crecimiento. ¿Y si hay una recesión? El próximo año se estima recesión. He leído mucho de eso. Con una alta probabilidad que el próximo año hay recesión. ¿Ya? Y además que el gobierno nos ayuda mucho, porque si teníamos 2 cosas aprobadas por el impacto ambiental y las echaron para atrás por secretaría. Piñera ahí dio el visto bueno en eso, se puso a hacer tortera, el que viene también. ¿Y eso qué mensaje le da a los inversionistas? Claro, que no respeta sus acuerdos. Y no hay peor cosa que tengan mala opinión de usted. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Por ejemplo, si yo digo, mire, es que
esta persona no es confiable, todos de alguna forma evitamos tener mucho contacto con esa persona. ¿Sí? En los países pasa exactamente lo mismo. Entonces, ese tipo de cosas no van a afectar y probablemente ya se está instalando el fenómeno recesivo, lo más probable que el próximo, porque el IMASEC de este trimestre fue más bajo que el anterior. Veamos. Que es corto plazo, pero eso te está dando luces hacia dónde va la cosa, ¿no? Profe, Diga. ¿qué es lo que va a entrar en la prueba de la otra semana? Todo hasta acá. ¿Cómo todo? ¿De lo que pasó al principio? Sí, pues. ¿Qué es lo que estamos probando? Nada. ¿Qué es lo que estamos probando? ¿Qué es lo que estamos probando? ¿Qué es lo que probamos en los métodos estadísticos cuando hacemos test estadísticos? ¿Qué es lo que buscamos que tenga la serie? ¿Que tenga qué cosa? Buscamos que no tenga estacionalidad y si la tiene, la corregimos. ¿Qué más? Pero los principios, los puntos de Gauss-Markov los seguimos usando, ¿no? O sea, que la esperanza del error sea cero, como sea elasticidad, ¿sí o no? Entonces, es todo, dígate. O sea, lo que pasa es que estamos haciendo cada vez lo mismo, pero estamos agregando un tipo de datos distinto, al cual le hacemos alguna modificación para poder utilizar un método. Y vamos agregando nuevos test, ¿sí o no? Y hoy día vamos a ver otros. Así que... No, pero en general pueden ser preguntas de cualquier parte de la materia. Pero si en el fondo te hago una pregunta de lo que voy a pasar hoy día, y tú estás preguntando todo esa tarde. Ah, ya. ¿Me entiendes? No es que yo te voy a preguntar, hágame una comparación de media. No te voy a preguntar eso. Pero te voy a pedir, compárame dos modelos. Yo estoy preguntando lo mismo. O sea, incluir las medias más todo lo otro. ¿Me entiendes? Por eso les decía yo, econometría no es como otro ramo en el cual uno aprende por pedazos, ¿me entiendes? Y te dice, mira, entra de aquí hasta acá, y listo, y entra eso. Y después te dice, de aquí hasta acá. En esto no, porque estamos recurriendo permanentemente a la parte anterior. Monsalve llegó, ¿no? Sí. Bien. Muy bien, baje el archivo que vamos a ver ahora. Y vamos a trabajar ahora Mendoza con dos archivos. Dos variables con retardos. ¿Ok? Y este es el archivo que está en el sitio que está relacionando consumo y renta. Está relacionando el consumo y la renta. ¿Ya? Si usted abre el archivo, ve que dato hay adentro. ¿Okay? ¿Serán estacionarias esta serie? Antes de eso, quiero que miren el archivo, la tarea, ¿no? Esta. ¿Qué es esa, no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hagamos eso primero. Un modelo, consumo, renta. Hágalo. Y aquí ahí hay preguntas de prueba, tía. Modelo, consumo, renta. ¿Y cómo nos da el modelo? Y mire lo que nos están diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que era una regresión espuria? ¿Qué es lo que era una regresión espuria? No sé. ¿Qué es lo que era una regresión espuria? El otro día la vimos. ¿Cuándo, profe?
es solo una relación matemática. Mire, antes de eso, vamos a hacer esto. Porque están ya. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vaya haciendo esto conmigo. Vamos a crear una serie, dos series que son aleatorias. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a crear esta serie U, que le vamos a llamar RAM 10. ¿Ya? Eso quiere decir que la serie U va a ser aleatoria. ¿Ah? La estoy generando con un número aleatorio. Que sea normal y que tenga media 0 y varianza 10. ¿Okay? Antes serio. ¿Ya? ¿Estamos? No. Y si usted se da cuenta, ahí apareció la serie. Pero antes se ¿Ya? Entonces lo que vamos a colocar es la serie U. Vamos a hacer un modelo ¿Qué dice justo ahí que está como tapando? Rangen, generación de valores aleatorios. ¿Ya? Y la segunda va a ser lo mismo, series, pero ahora va a ser con un residuo 2 y ponga 20. Tiene más varianza, ¿no? Entonces tengo dos series. ¿Ya? Para que quede claro esa cuestión, porque si no después le vamos a hacer ya, y esta cosa, lo que estamos diciendo es que vamos a crear una serie 1 y una serie 2 y vamos a decir lo siguiente: con un t menos 1, esta es la 2, esta es la 1, con un t menos 2, más un 1, más un 2. Vamos a crear estas dos series, solo que las vamos a crear de manera aleatoria. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a crear las I. Una I1 ponga 100 datos, ¿ya? Y una I2 ponga 200 datos. 200 datos. ¿Bien? Esto lo estoy haciendo así para que se vaya acostumbrando, porque usted quería. ¿Se acuerda que dijo? ¿Y dónde está nuestro vector? R. Por lo tanto va a digitar harto en él. ¿Ya? La verdad que no tanto, porque vamos a apoyar con una gráfica interesante. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a colocar nuestra serie menos 1 más U sub 1. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro valor. Luego vamos a colocar el I2, va a ser un I2 retrasado en una, estoy haciendo una serie con retardo, ¿no? Más U. Y ahí ya tenemos la primera serie de errores, la segunda serie de errores, la variable I. ¿Cuántos datos quiero que tenga? 100, 200, y después creé la ecuación. Esa ecuación que está ahí está creada con un retardo más el error. ¿Ya? Si usted quiere ir viendo que lo que está haciendo, ponga a mostrar valores y tiene todo eso. ¿Eh? Eso es lo que acabamos de crear, ¿sí o no? Hemos creado dos series de datos. ¿Podríamos hacer nuevamente las ecuaciones? ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? ¿Te das cuenta lo que podemos hacer? Bueno, esto se puede hacer en Gretel igual que en R.
Pueden crear series de datos. Todo lo que te cuentan de R aquí también se puede hacer. Claro que R es más potente. Estamos bajando el pelaje al software. ¿Ya? ¿Todos ahí? ¿Iban? ¿Sí? ¿Profe? Díganos a los... ¿Puede como suprimir algo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Como Borrar algo. borrar algo. ¿Qué quiere Por borrar? ejemplo, como yo lo puse 200, no es real, como el 20. ¿Cuál? Esa. No, ponle serie 1 y la hace de nuevo. Ah, vale. Que La hay una reemplaza. variable que no hayamos puesto, que me tira error de datos. Las últimas dos, las ecuaciones, me tiran error de datos. Esa, ¿Creaste esa? sí, esas están perfectas. ¿Creaste esa? Sí, ¿Esa? sí, están todas. ¿Y esa? Sí. Y aquí Tengo de la es 3, I1 3, igual, 4, 5, 6. I1 igual, Y 1 igual I1, paréntesis, paréntesis menos menos 1, uno, paréntesis, más más U1. A mí me tira error las dos. Me tira error. Mire. Ahí está generada la 3, generada la 4, generada la 5 y la 6. Sin embargo, I1 igual I1, paréntesis menos 1 más U1. Error de datos, de nuevo error de datos. No me reconoce la ecuación. Lo de arriba está todo perfecto. Ya sé. Porque acá ya no me acuerdo de puse. a ver, vean qué cosa. ¿Y también de error? Lo mismo. Muy buena pregunta. ¿Te resultó? Y te da valores distintos, ¿no? Ya, ¿por qué razón? Porque nunca va a dar los mismos valores para todos. Porque tu generador de datos es distinto al generador de datos de otra parte tuyo y de otra parte mía. Porque son valores aleatorios. Son solo valores aleatorios. ¿Me entiendes? Entonces yo le estoy diciendo, cuando le digo esta función ranken, le estoy diciendo, cree una correa de datos que valore aleatorios. Eso es 1. Sí, pues sería como yo aquí le puse La manera, por favor escuchen, Muy cuando yo uso esta función, le estoy diciendo que me cree esta corrida de datos aleatorios. ¿Ya? Ahora, estos valores aleatorios van a ser distintos de acuerdo a quién los pidió. ¿Me entiendes? Porque va a partir aleatoriamente de un valor, ¿sí o no? Bueno, para que eso no ocurra, nosotros tenemos que fijar un valor de semilla. Un valor de semilla. Y generalmente uno le dice, mira, toma ese valor, por ejemplo. O cualquier otro. O ese. O ese. ¿Me entiendes? Cualquiera. Por favor, pongan atención porque esta cuestión es importante por la simulación matemática. Si todos colocáramos uno de estos, todos tendríamos el mismo registro de datos. ¿Sí? Tendríamos los mismos valores. ¿De acuerdo? Eso es para generar valores todos iguales, digamos, para que comparemos. ¿Ya? Pero acá no estamos buscando. Aquí estamos buscando justamente que todos sean distintos para probar lo que la teoría econométrica nos dice. ¿Ya? ¿Lo revisaron? Tengo una duda, profe. Porque el resto le da. Hágalo o no, borra todo. Hágalo con todo. ¿Eso lo estoy copiando y pegando? No lo copies, pega, dijiste. Dijiste. ¿En serio? Gina, diga, antes de hacer. Dígame nomás. ¿Qué pasa si dice que la variable es de tipo escalar? En el general. Ah, está dando un valor nomás, no está dando un vector. Porque dice que no es aceptable. Porque no usaste serie. Ya. No usaste el concepto serie. Pues. Ah, ya. Cuando no usas el serie, crea un escalar, un número. Ah, ¿Ok? Este es un escalar, por ejemplo. ¿Ya? Genera uno. ¿Ya? Cuando asigna un valor, ese es un escalar. Esto es lo que se conoce como un vector de datos. ¿Ya?
Ya, gracias. Ya, mire. Arreglo lo que tiene ahí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una regresión. La podemos hacer. La podemos hacer dentro de esto, mire. Acá. La podemos hacer con el menú. ¿Ok? Pero vamos a saltarnos eso y lo vamos a hacer con esto. OLS es la función de regresión que vamos a usar y le vamos a decir que queremos regresar la 2, la constante y la 1. ¿Ya? Mira. No se le pone punto ni coma, nada, ¿cierto, profe? Nada, es fácil. Y reconocen OLS es el comando para decirle que haga una y que sea por MSO. Todo eso lo estamos diciendo solo con eso. Y aquí estoy colocando primero cuál es la variable que quiero explicar. ¿Sí o no? Después, ¿qué es lo que puse? La constante, y después le dije la variable que se explica. Entonces, mire lo que tiene acá usted. Y ahí tiene un modelo. Si hiciéramos al revés, si fuera OLS, el I1 constante y 2 tendría el modelo. ¿Cómo El hizo modelo eso? 8. Número, eso. OLS. Esta serie, Sí. mire, esta espacio. serie que usted tiene ahí, 2, sí. Espacio. si queremos graficar, Espacio. no vamos a seguir con esto porque quiero que solamente tenga atención. Mire, mire la serie. ¿Qué gráfico ocupó ahí, profe? El que 5 y usamos 6. siempre, de series temporales. Son iguales las series. Mire. Y son series de datos. Y ahí tienen series ¿Cuál? de datos. Mira, el profe ocupa. Ahora 5 y quiero 6, que, selecciona los dos. dado que refrescamos esto, El pinchalo se va a poner haga ahí, una serie de datos gráfico con las de variables. serie temporal. ¿Cuáles son las variables que tenemos? No separado. Consumo y renta. Exacto. Grafique eso. Ahí estaba la pregunta suya, Díaz, ¿ves? ¿Qué les dije yo? Determine un gráfico de series de tiempo para consumo y renta. Compare ahora. ¿Ya? Mire, series temporales. ¿Qué me muestra la variable? ¿Qué me muestra? Eso yo lo tengo ahí. Más que eso, ¿qué le impresiona de la figura? Ambas son crecientes, por lo tanto hay, si son crecientes, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Con colinealidad, por ejemplo? No, ¿cómo se llama esto? Las dos son crecientes, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? ¿Correlación? No. Todavía no. ¿Qué es lo que tienen? Tendencias. Tendencia. Ese es un término técnico que tiene que manejar. ¿Tienen tendencia? Gráfico, botón derecho. Creciente. Creciente. Rectángulo. Si las dos tienen tendencia creciente, No, en dos separados. probablemente
haya una asociación espuria con lo que vamos a hacer. ¿En qué, profe? Hay un ¿qué? Mire, vamos a este. Queremos explicar el consumo con respecto a la red, ¿no? Eso es lo que nos decía. Eso es lo que sigue todo. Ahí tiene el gráfico, mire. ¿Qué pasó? O sea, sale sin Se va a hacer el modelo. Si te quedas con esto, es porque no estás respetando lo que vimos la primera. Él hizo el modelo. Clase. ¿Con qué hice ¿Sí el o no? modelo? Tenemos que seguir haciendo test. Y contraste. consumo independiente. Esto muestra que está La significativo, renta, pero esto que está aquí en R cuadrado Este- es 0,95 y es mayor que el Dudley-Watson. Es- ¿Qué mide el Dudley-Watson? La renta independiente. No, consumo Eso es lo que tienen que saber. independiente, sí, la renta. ¿Qué es lo que mide cada uno? Por lo tanto, la prueba es de eso. Tienen que interpretar ese tipo de cosas. Dudley-Watson, ¿qué es lo que mide? Correlación. Autocorrelación. Por lo tanto, aquí hay autocorrelación positiva. Haga el contraste de autocorrelación aquí, por favor. Hágalo. Haga el contraste de autocorrelación y me dice qué da. Profe, entonces, ¿es el Contraste, Watson mide la ¿cómo? correlación? ¿Cómo? ¿El modelo de Durbin-Watson mide la correlación? Solo de primer orden. Solo de primer orden. Eso es lo que dijimos. ¿Contraste de Ramsey, profe? ¿Ah? ¿Contraste de Ramsey? No, contraste de autocorrelación. ¿Profe? Diga. Véalo, ¿Puede venir porque- un poco, profe? ¿Cómo? Haga el contraste de autocorrelación. Tiene que hacerlo, si eso lo sabe. Sí. Profe, ¿y cuánto yo lo hice gráfico como por uno? Me da eso. ¿Eso es lo que significa? ¿Cómo significa como el...? No, sácalo, hazlo separado. Y ya, y el contraste por dos o uno. Con 4. Si colocan esto juntos, después lo que hizo Leolín, le va a dar un gráfico con una curva por acá y otra por acá, porque están en escalas distintas. Entonces no van a poder ver nada, ¿entiendes? No? Ya, Por eso que vemos gráficos separados. ¿Ya? sí. De repente conviene hacerlo juntos para ver, pero cuando están en la misma escala. ¿Ya? La autocorrelación con 4. ¿Da autocorrelación? Con 4 dijo, ¿cierto? ¿Sí? Con 4 retardos. Podríamos hacerlo con menos. Pero, ¿qué nos está diciendo? ¿Con 1? Con 2. Por lo tanto, ¿su modelo está bueno? No. Por lo tanto, si usted hubiese usado ese modelo, y en la prueba le puedo poner un modelo así, y usted se pone a opinar que está todo bueno, no sabe. Está mal. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a ver. Entonces tengo que saber qué cosa, qué es lo que mide Dudley-Watson. De hecho, este es el contraste de Bruce y Groffey de autocorrelación. Es distinto del Dudley-Watson. Porque el Dudley-Watson me sirve solo hasta el primero. Y no más. Después se corrige con un Dudley-H, pero ahí es mejor usar el Bruce y Groffey mejor. Consulta, entonces, para que Eso el como modelo quede bueno, por tienes la que tener los 4 autocorrelación que tiene. Ahí por los significativos. dos, No. por los dos. ¿Cuánto No, debería de ser? hecho, esto no Eso, tiene que eso tener que No debe existir significativo. autocorrelación. No debe haber autocorrelación. No, ahorita. De hecho, aquí ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy rechazando que no hay autocorrelación. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Que sí existe autocorrelación. También tiene que saber qué prueba de hipótesis está haciendo cada modelo. Por eso que la otra vez le dije yo, Diana, ¿se acuerda? Una tablita, modelo, ¿qué es? ¿Sí o no? Claro. Para poder saber qué es lo que tengo. ¿Ya? Por lo tanto, ya hemos probado que aquí hay problemas.
Mire, pero el menú de hoy es esto. Por lo tanto, toda esa otra parte que hicimos recién es lo que usted ya sabe hasta aquí. Lo que hicimos antes. Es decir, analizar. Hagan una prueba más. Hagan contraste de raíz unitaria. Hagan contraste de raíz unitaria de ambas variables, de renta y consumo. Por lo tanto, ¿cómo tenían que ser las series para que yo las pudiese modelar? ¿Cuál es ese? ¿Cómo tiene que ser la serie? Mira, ¿cómo tiene que ser la serie? Estacionarias. ¿Sí? ¿Te acuerdas que convertimos la clase pasada a una serie que era no estacionaria a serie estacionaria? Chicos, ¿cuál es el contraste que dijo el profe que tenemos que hacer? ¿Bien? No. Busque el ADF aumentado, es el que estamos ocupando. Resección lineal. Profe, ¿cuál es el contraste que tenemos que hacer? El contraste de raíz unitaria. ¿Dónde lo tiene que buscar? Variable. ¿eh? ADF aumentado. Tiene que saber dónde está eso. Ese tipo de cosas las tiene que saber y tiene que saber interpretar el gráfico. Profe, no. ADF está en variable, ¿no? Pero tengo que situarme sobre la variable que quiero analizar. ¿Por qué no me habilita, profe? Porque tenés que seleccionar uno. ¿Cómo? Solo uno. Ah, solo uno. Sí, pues por eso es unitario. Entonces, solamente al consumo nomás. Yo no sé, y después sí lo otro. Esto lo tiene que tener en su cabeza ya. Completo. ¿Ya? Si usted quiere hacer contraste de raíz unitaria, tiene que seleccionar la variable, ir al menú variable, buscar los contrastes de raíz Todavía unitaria nos dice que. y ahí seleccionar el que va a hacer. Pero no hay que ponerle nada, hay que dejarlo así, tal cual. ¿Qué cosa? Y el primero. Por ejemplo, aquí dice orden del primero. rango para el contraste ADN, Sí, el sí. 9. ¿Dejo el 9 nomás? No, vamos a dejarlo tal cual en este momento al comienzo y después tenemos que interpretar lo que vimos la clase pasada, cuando lo hacíamos con diferencia y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es lo que prueba este test? ¿Cuál es la hipótesis nula? La raíz unitaria es A es igual a 1. ¿Qué prueba que existe raíz unitaria? Por lo tanto, si yo rechazo la hipótesis nula, la serie debería ser estacionaria. Acá rechazo, no. ¿Y acá? ¿Rechazo? Tampoco. Por lo tanto, la serie es no estacionaria. Por lo tanto, haber hecho el modelo con dos series que son no estacionarias es un error. Porque la asociación se debe a otra cosa, ¿no? Se debe de hecho a la tendencia. No se debe a un elemento local. Y vamos a ver qué podemos hacer ahí. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Y ahí le pusiste aceptar, ¿no? Vamos a analizar directamente la serie. ¿Ya? Y vamos a ir aquí a modelos multivariante. Si usted se da cuenta, vamos a hacer el modelo VAR. El modelo VAR, ayer yo les comentaba que tenía una forma, ¿no? ¿Por qué se va a tomar? Que tenía una forma, es decir, que la renta explica el consumo y que el consumo explica la renta, o que el consumo y la renta se explican mutuamente. ¿Okay? Por lo tanto, lo que queremos ver, estamos trabajando con una serie que son no estacionarias,
¿Ya? Y vamos a buscar aquí en este menú estas tres datos para trabajar primero. La selección del orden del VAR, que era lo primero que dijimos ayer, ¿no? Por lo tanto, esta la vamos a ocupar primero, después vamos a ocupar esa, y después vamos a ocupar esa. Esto es cuando yo veo la asociación de largo plazo que tiene la variable, y esta, la que es de corto plazo, ¿ya? Quiere decir, la serie está equilibrada en el corto y en el largo plazo, ¿ya? Y la gracia de estos modelos VAR, que vienen desde el empirismo puro, ¿ya? Por lo tanto, acá, y de hecho esto es lo que se hace en Big Data también, ¿no? Es la evolución de eso mismo, es que en el fondo se trabaja con poca base teórica, pero sí con mucho dato en términos de asociación empírica, lo que hace que sea más difícil el trabajo, porque pensar en asociaciones que pueden ser no útiles. ¿Ya? Tu profe consulta entonces, ¿qué veía el modelo VAR en resumen? Profe, no entiendo. ¿no? El VAR sí, mide largo y corto plazo, pero tenemos que hacer test para ver las consistencias o la asociación de largo plazo que queremos ver en la variable y las asociaciones que hay de corto plazo, y eso se hace por test estadístico. Lo primero, seleccionar el orden del VAR, y vamos a considerar, yo ayer les dije, ambas como endógenas, ¿ok? Se generan dentro del modelo, y vamos a pedir una cantidad de retardo, le vamos a poner 4, ¿Qué significa variable endógenas? y le digo aceptar. Sí. Y lo que hace esta salida es que aquí se coloca un algoritmo matemático que empieza a calcular qué cosa: el logaritmo de verosimilitud, el acanque, el bit y el araquí. Y luego, a partir de esto, empieza a seleccionar con asterisco el número de retardos que tiene. Por ejemplo, A con 1, con 2, con 3, con 4. Encontró que era significativo con 2. Y con el bit el 1. Aquí es lo mismo que con cuál tiene mayoría, ¿no? Por lo tanto, vamos a usar el 2. Por lo tanto, esto te permite seleccionar la primera parte del modelo VAR, que era seleccionar el orden. Cuando selecciona el orden, selecciona simultáneamente el orden para las dos variables. En nuestro caso, para la renta y para el consumo. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Volver a nuestro modelo, ir a serie multivariante, autorregresión 2. ¿Ya? Y le vamos a colocar aceptar. Profe, ¿cómo fue lo que hizo? El modelo VAR. ¿Ya? Algo. Modelo VAR, y entra a este menú. En este menú queda seleccionado de inmediato ya lo que trabajamos antes, ¿no? Y en el orden del retardo le coloca el 2, que fue el que seleccionamos acá. Aquí puede salir 10, 15, 3, el que salga. El que salga. ¿Ya? Esto lo hacíamos a mano, pues. Pero ahora, como está el software, te ahorra todo ese cálculo. O sea, lo que está reemplazando del conocimiento de usted es el músculo, no el concepto. ¿Ok? Por lo tanto, esa es la salida. Y esta es la salida que tenemos en un modelo VAR. Antes de leer, quiero que lo naveguen. Quiero que fijen esta ecuación. ¿La ven? Y esta ecuación que está acá. Vean el menú de arriba abajo, revisen. De arriba abajo, revise todo. Aquí tiene una ecuación en la que el consumo
se está explicando a partir de qué cosas. De la variable retardada del consumo, un retardo y dos, ¿sí? Y de la renta, con un retardo y con dos. Me da los coeficientes, ¿no? Y todos deberían tener esos dos. ¿Ya? Esta cosita de aquí no la vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta aquí? Esto. Dice que todos los retardos del consumo por la prueba F son significativos. Por lo tanto, los retardos del consumo explican el consumo. ¿Sí? Los retardos de la renta, ¿qué dice? Ese estamos viendo. Y los retardos de la renta, igual. Por eso que esto no lo pescamos. ¿Ok? Eso lo dan todos los ojos. Pero eso tiene una aplicación en otro ámbito. Cuando estamos en los modelos VAR, interesa la significatividad global, medida por eso. ¿Ok? Esta es la prueba que importa aquí en el modelo VAR. ¿Se da cuenta? Por eso le decía a Díaz, seguimos trabajando con F, ¿no? Y F lo vimos de los primeros modelos. Y lo vamos a seguir ocupando. Pero ¿cómo se aplica F? Cambia dependiendo de los datos y del modelo que estoy usando. Ahora, todas las variables del retardo 2 son significativas. Por lo tanto, lo que podemos concluir acá es que la renta explica el consumo. Sí. La renta explica el consumo. Veamos la de abajo. ¿Qué pasa con la de abajo? Ahora la renta se explica por el consumo. ¿Se explica por la renta? Tenemos que ver esto, recuerda. Si mira esta cuestión se va a confundir. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la hipótesis nula de los retardos? ¿Qué dice la hipótesis nula de los retardos del consumo y de la renta? De la renta se explica. La renta se explica por la historia pasada, ¿no? ¿Y por el consumo? ¿Por el consumo? No. Por lo tanto, el consumo no explica la renta. Pero sí la renta explica el consumo. ¿Se da cuenta, no? Estas son las cositas que hacen el Banco Central. Con toda la ecuación. En el próximo semestre ustedes tienen un ramo que se llama marco económico. ¿Ya? Ahí tienen que analizar eso. ¿No? No van a ser econométricos, pero sí van a ver el modelo. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Y acá está la tercera pregunta que aparece ahí. ¿Qué es lo que dice después de hacer el modelo? Ya lo hicimos, ¿no? ¿Y después qué dice? ¿Cuál es la otra pregunta? Contrastar la existencia de cointegración entre consumo y renta. Ya. Por lo tanto, deben ver. Lo otro importante de acá, que nosotros tenemos que ver, que aquí hay una prueba, mira. Aquí hay una prueba estadística que está diciendo que la hipótesis nula es que el retardo más largo que tiene la serie es 1 y la alternativa dice que es 2. Si nosotros vemos este hecho, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí?
que es 1 o que es 2. ¿Rechaza la hipótesis nula o la acepta? O no la rechaza, no es que la acepta. ¿Rechaza la hipótesis nula? Sí. Por lo tanto, hay cointegración de largo plazo de la variable. ¿Cómo, profe? Hay cointegración. Profe, no entiendo esa parte. Porque está probando sobre los retardos que probaste. Dijo, no, ¿sabes qué? Esta cuestión no, en el primero no en el segundo. Y después te tira todos los que, si esto tenía más retardo, te va a dar todos los test que hay de eso. Y ve si efectivamente ese es el que corresponde o no. O sea, está chequeando la selección del primer valor. Ahora, vamos a ver los test específicos de cointegración. Ya hicimos los dos primeros. Ya hicimos ese y ese de abajo. ¿Sí? Ahora, haga este es el que quería hacer Contreras. Hágalo. Haga ese. Contrastes de cointegración de Engel y Granger. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Pero si Y le da el número de retardo. ¿Se da cuenta? Seguimos con 2. Sí, que es el modelo que tenemos. No ha cambiado. Usted está probando el modelo que tiene. Por lo tanto, déjelo así nomás. Después vemos el otro elemento que tiene y le coloca. Y aquí viene lo bueno, porque la prueba es de Dickey-Fuller. ¿Se acuerda que yo le dije que la cointegración de Granger está basada sobre la prueba de Dickey-Fuller aumentada? ¿Y qué es lo que está probando? Que hay raíz unitaria, el contraste con constante, sigo teniendo en la etapa 1, quiero que contrasto la existencia de raíz unitaria en consumo, ¿sí o no? Sabíamos que tenía raíz unitaria, lo vimos en el ADF individual. O sea, este test lo hizo solo usted recién, cuando le dije que hice el ADF. Después contrasta raíz unitaria en la renta, también lo encontró, ¿sí o no? También hay raíz unitaria. Después, la regresión cointegrante. Aquí está la regresión cointegrante. Y está seleccionando el consumo con respecto a la renta y quiere probar si hay cointegración. ¿Ya? Y leamos lo que tenemos acá. Variable dependiente consumo, renta, nos da que existe una relación, ¿sí o no? Y si contrasta la existencia de raíz unitaria en los residuos, se va a dar cuenta que hay raíz unitaria en los residuos. Ese es el Ujata, este que está acá. ¿Hay raíz unitaria? La pregunta es, ¿rechaza la hipótesis nula o no? ¿La rechaza? Sí. Sí, por lo tanto, eso no es así. Por lo tanto, esta serie se convirtió en estacionaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo el modelo? Está convirtiendo dos series no estacionarias. Cuando la hace como función, genera un residuo que es estacionario. Eso es lo que hace el modelo básico. Y como el residuo se convirtió en estacionario, yo ya puedo hacer estimación. Y esta es la cointegración de Engel y Reiner. ¿Qué probó primero?
si había raíz unitaria en la primera variable, en la segunda, después probó si había relación entre ellas, y después, si esa relación puede responder a una serie de raíces unitarias. Eso es todo. ¿Bien? ¿Se da cuenta, no? Cambian un poco con respecto a los modelos ARIMA, ¿no? Y de hecho te hace toda la pega. Porque si no rechazáramos la hipótesis nula aquí, esto fuera 7, el modelo hay que seguir trabajando. ¿Ok? Por lo tanto, lo que usted tiene acá es un modelo VAR, y si quiere puede predecir. Ahora, el otro contraste que está ahí, que también lo vamos a hacer, es este modelo, el de Johansen. ¿Ya? Este solo se lo voy a mostrar. Igual con 2 y todo lo demás. Este modelo es un poquito más complicado de ¿ya? Pero hace exactamente lo mismo, comportante, como restringir, hace todo el trabajo y al final llega a la misma conclusión de que hay raíz unitaria en el UJAR. Cuando eso no ocurre, tú tienes que trabajar más. ¿Okay? No voy a meterme en esto porque estoy. Si podemos hacer el otro y no tengo una cosa consistente con este, aprendamos el otro primero. ¿Ok? Una vez, mire, una vez que usted encontró qué cosa, tiene, por favor, tiene dos cosas, ¿no? Encontró cuál era la dirección, ¿sí? Es decir, encontró la causalidad según, ¿cómo se llama? La causalidad según Granger. La causalidad según Granger. Y encontramos que la causalidad según Granger aquí es de renta-consumo. Es decir, la renta causa el consumo, no al revés. Podríamos encontrar al revés, sí. En ambos sentidos también. ¿Ya? La encontramos de esa manera. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Probamos que eran dos series con raíz unitaria, que había cointegración y que el residuo era estacionario. Por lo tanto, ya sabemos que la relación de largo plazo se mantiene. Por lo tanto, ahora tenemos que hacer la de corto. Y esa de corto plazo la hacemos con el BCF. Queremos ver si el modelo es integrado en el corto plazo. Y eso lo hacemos con el BCF. Se llama mecanismo de corrección de errores. Y te da lo mismo. Y ahí tienen los datos. Lo más importante de aquí es que encuentra los vectores cointegrantes en el corto plazo y llega a la misma conclusión que necesitamos. Usted se da cuenta aquí de la ecuación del consumo. Vamos a ver la ecuación del consumo. ¿Qué relación está sacando? Está explicando la relación del consumo con respecto a el consumo, la renta, ¿sí? Y abajo la renta con respecto al consumo y con respecto a la renta. Es decir, ¿y esa D qué es lo que es? ¿Qué lo representaba la D esta? ¿Qué representaba la D? ¿Ah? ¿Diferencia? La diferencia, muy bien. Y por lo tanto, aquí nos fijamos en Ludwig-Waxon, y si usted se da cuenta, los Ludwig-Waxon están bastante buenos, porque tienen que estar en torno a 2 para que no haya autocorrelación. Por lo tanto, en el corto plazo, si hacemos el modelo con diferencia,
el modelo está integrado en el corto plazo. Y esa es la forma. ¿Puedes predecir en el corto con él? Sí. ¿Puedes predecir en el largo? También. Esto es lo que se hace con la inflación y con todas esas variables que son complejas de entender. ¿Bien? Bien. Que tenemos que saber lo que ya dijimos. ¿Hasta dónde vamos en el libro? ¿De qué folio? Para el lunes. Tiene que saber lo que ya conversamos, ¿no? Los contrastes. ¿Qué hipótesis tiene cada contraste? Porque frente a la interpretación de algo, usted tiene que saber que estoy probando. Para saber si rechazo o no, y si rechazo, con cuál alternativa me quedo. ¿Sí? Esos contrastes, ¿a cuáles se aplican? Por tipo de datos. Sección cruzada versus los de series de tiempo que hemos visto. Y después, ¿qué es lo que vamos a agregar? Los multivariantes, donde agregamos un poquito más y panel data al final. ¿Okay? Lo más probable es que, como ya vamos a estar curtidos con tanto Gretel, para los multivariantes, vamos a hacer un par de ejemplos con multivariantes y eso los vamos a implementar con R para ver la comparación. ¿Ya? ¿Bien? ¿No? ¿Bien? Por eso yo creo que estamos estupendos. ¿No? Sí. O sea, lo que ustedes saben en términos técnicos en este momento les permite entender la realidad de una manera distinta al que no ve este tipo de instrumental. Y los que quieran avanzar en este instrumental tienen que aprender bien esto y en paralelo pueden estar aprendiendo lo otro, que son los modelos nuevos que vienen por el lado del Big Data y el blockchain. ¿Ya? Muy bien. Esto era lo de hoy. Ya hemos cumplido, ya hemos visto los modelos de Arima, los vectores autorregresivos. Esto se ocupa mucho porque es muy fácil de ocupar, ¿sí? Porque en el fondo te hace una corrección sobre los datos y tienes que ir siguiéndolo. Pero obvio que tiene que tener el conocimiento previo, porque si tiene que justificar porque está ocupando esto y no otro, tiene que dar una argumentación técnica. Normalmente el tipo que te pregunta sabe. No siempre, pero de repente hay alguien que está un poquito ilustrado por ahí y pregunta cosas que sabe. ¿Ya? Muy bien. Si usted se ha dado cuenta, este es como el repaso a la prueba, ¿no? No. Bien, preguntas. No, en el 04.